tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto. Estamos bien contentos porque miren qué hermoso lugar nos encontramos para compartirles este día la palabra. Está, híjole, bien rico. Sí, así es. Bienvenidos familia, hoy nos toca ver el devocional número 28. 28, bien. Para todos los que nos escuchan también, bienvenidos, qué gusto que están con nosotros. Y para empezar, ¿qué te parece si oramos? Claro. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por la palabra que oiremos, Señor, esta mañana. Así es, Señor. Te pedimos, Señor, que tengamos oídos atentos, Señor, a lo que tú, Señor, nos vas a hablar este día y que podamos poner en práctica o por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues ya vamos a empezar, vamos a seguir nuestro devocional en el capítulo 8. Hoy nos toca leer una lectura muy interesante. Bueno, todo es interesante, pero muy interesante es la lectura del endemoniado gadareno, que está en Lucas 8, del versículo 26 al 39. ¿Sí? ¿Qué les parece si empezamos a leer? Y ustedes nos siguen por ahí en su casa. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Ustedes pueden estar leyendo la versión que ustedes tengan en su casa. ¿Sí? Empezamos. Dice así la escritura. Navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Aquí es bueno nada más aclarar o hacer énfasis que cuando dice la escritura que vivía en los sepulcros, no era como los que conocemos ahora, que eran una lápida, una tumba y cruces y panteón, sino en ese tiempo eran cuevas que hacían en la roca, en piedra y todo lo demás. Y ahí se iban a vivir las personas con algún problema, como en este caso el endemoniado gadareno. Allí es donde encontró el refugio y ahí se iba a vivir. O los leprosos también podían vivir ahí. Sí, les era permitido vivir ahí. Entonces ahí se iban todas ese tipo de personas y ahí vivía él entre las cuevas. Dice, entonces, es el verso 28, al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Qué fuertes palabras estas del endemoniado, porque en el devocional de ayer vimos cómo en la tormenta los apóstoles, los discípulos de Jesús se asustaron. ¿Sí? Y estaban muy asustados y después dicen las palabras, dicen, ¿quién es este hombre? ¿Quién es él? Sí, ¿quién es este hombre? ¿Quién es él que aún el viento y los vientos y el agua le obedecen? Entonces, todo lo natural le obedece. Ellos todavía no captaban quién era Jesús. Y aquí lo estamos viendo, que el endemoniado inmediatamente lo identifica. Inmediatamente. Dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Sí? Inmediatamente le da el lugar, el puesto, quién es su identidad de quién es Jesús. ¿Sí? Y luego dice aquí, te ruego que no me atormentes. Inmediatamente vemos que él se somete a Jesús. O sea, te ruego que no me atormentes. O sea, no se puso... O sea que el endemoniado, al decirle, te ruego que no me atormentes, él sabe que Jesús tiene la autoridad para hacer lo que quiera con él, ¿verdad? Claro, sí, así es. Sí, eso es buen punto ese. Pues él tiene toda la autoridad en él, en esta persona, con él. Entonces ahí le dice, te ruego que no me atormentes. Entonces sigue la escritura y dice, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardias. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, muy violento. Demasiado, o sea, muy violento, porque fue amarrado con cadenas y con grillos y no lo sostenían. Entonces era una fuerza muy descomunal, muy violento, y por lo tanto la gente no se le acercaba, ni él se acercaba a la gente.
Entonces, vivía aislado, vivía solo, ¿sí? Dice, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Qué tantos pecados no tendría ese hombre? ¿Sí? Ay, ¿Qué no tantas sé. cosas no habrá vivido ese hombre para estar en esas circunstancias? Para estar lleno de demonios. Sí, pero aquí vemos una parte muy importante del carácter de Jesús, que aun y cuando estaba endemoniado, aun y cuando estaba sucio, bueno, ni sucio, estaba desnudo. Andaba desnudo. Sí, andaba casi desnudo. Dice, y Jesús se toma el tiempo para preguntarle, ¿cómo te llamas? O sea, se dio el tiempo de platicar con él. Dice, ¿cómo te llamas? O sea, yo veo Pero ahí Jesús no le está hablando al hombre, le está hablando al demonio que trae sí, adentro. a los demonios que trae Sí, le dice, adentro. ¿cómo te llamas? Por eso dice Legión. Sí es cierto. Legión le dice, porque Sí, porque muchos demonios habían entrado en él. Ajá. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. O sea, porque ellos sabían que si Jesús hablaba la palabra y les ordenaba que se fueran al abismo, o sea, que se fueran de nuevo al infierno, ellos tenían que obedecer. Tenían que irse. Entonces, fíjense qué interesante aquí, y les rogaban que no les ordenara irse al abismo, porque ellos sabían que tenían que obedecerlo. Qué interesante está esto. ¿Sí? Dice, y había una piara de muchos cerdos paseando ahí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar a los cerdos, y él les dio permiso. Wow. Pidieron permiso para meterse a los cerdos. Sí. O sea, le pidieron permiso a Jesús, ¿verdad? Sí, le pidieron permiso. Nada queda fuera, nada hay fuera de la autoridad de Jesús. Así es. Todo está sujeto a su autoridad como hijo de Dios, rey del universo. ¿Sí? Y les dio permiso. O sea, mientras no él lo dijera así, ya les dio permiso y se fueron. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó en el despeñadero del lago y se ahogaron. Y cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre del que habían salido los demonios. Fíjense cómo dice aquí, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Vieron otra persona. Sí. Imagínate si Vieron lo otra habían persona. visto todo greñudo, desnudo, violento. Ajá, fíjate. Sucio, y luego lo ven a los pies de Jesús vestido. Pues, dijeron, híjole, ¿qué pasa aquí? En orden. Dios trae orden a las vidas. Dios trae orden cuando Dios dignidad. viene. Dios nos da dignidad. Cuando Él viene a nuestras vidas, quita lo sucio, quita lo vil. Por eso dice que viene a lo vil y lo menospreciado, es a donde viene Jesús. Y esta persona pues era alguien parecido a nosotros, aunque nosotros diríamos, no, yo no estaba endemoniado. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe? Tal vez. A lo mejor también teníamos demonios cuando venimos a Jesús, y Él nos limpió y nos hizo nuevas personas. Acuérdense lo que dice la Escritura, que todo aquel que está en Cristo, nueva persona es. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Todo lo que este hombre había vivido se quedó atrás, porque se encontró con el amor de Jesús. Y el amor de Jesús lo hizo libre. Y estaba completamente transformado. Lo hizo nuevo. Lo hizo nuevo. Qué cosa, ¿no? Qué cosa tan padre. Wow. Entonces toda la gente, toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor, y él, entrando en su barca, regresó. ¿Sí? Jesús iba a predicar a la región de Gadara, iba a predicar, pero se topa con el endemoniado, tenía que seguir predicando, pero ya no lo dejan. ¿Sí? Y él lo corren, le dicen, no puedes estar aquí, y se va. ¿Sí? Él obedece y se va. Y aquí dice, pero el hombre de quien habían salido los demonios,
le rogaba que le permitiera acompañarle. Mas él lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Sí, viendo esto nos podemos preguntar, bueno, todo lo que Jesús pasó para llegar hasta el lugar de los Gadarenos, ¿valió la pena? Porque La tormenta, dice. La tormenta, sí, o sea, todo lo que pasó con la tormenta y todo eso. Y diríamos, pero si nada más le compartió a uno, o sea, solamente fue a liberar al endemoniado gadareno. Y dice ahí que la gente, cuando vio eso, se atemorizó tanto que no lo dejaron compartir a Jesús, lo corrieron de ese entorno. Y el endemoniado le pide a Jesús que lo deje seguirlo, pero Jesús le dice que no, pero le deja una encomienda. Le dice, tarea. No, o sea, no, sí, es cierto. Regrésate y cuéntale todo lo que ha sucedido contigo a tus parientes, a tu familia. Y pues él lo hace, pero no solamente va a los suyos, no solamente va a sus parientes. Dice que lo cuenta por toda la ciudad, sus parientes y luego a la ciudad. Y pues valió la pena porque no fue uno fue liberado, pero ese liberado fue lo extendió a toda la ciudad. Él llevó las buenas nuevas de que alguien estaba liberando gente. O sea, sí, así es de que a veces tenemos oportunidad de compartirle a una persona y a veces pensamos, ¿verdad? Pero pues nada más es una, o sea, como que se nos hace muy, muy poco una persona. Pero aquí vemos que una trae a un montón, así es de que cuando tengamos oportunidad de compartirle a alguien, no veamos el número, veamos una oportunidad. Los resultados de aquello. Una oportunidad, una persona vale la pena porque es un alma que Jesús viene a liberar. Compartió el pastor Javier hace un tiempo, dice que el reino de los cielos se gana 1 a 1. Entonces, y aquí no había duda alguna de que la gente lo pudiera ver, lo había conocido de una manera cuando estaba endemoniado y ya lo conocía muy restituido, restablecido. ¿sí? Restaurado. Así es de que dijo, ve, lo más le repito esto, y se hizo por ti, y dice, él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Eso podemos hacer también nosotros. Ir primeramente a la familia, a los que nos rodean, como el endemoniado, ¿verdad? Podemos ir y contarles las grandes cosas, las maravillas que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Nosotros pudiéramos contar de dónde nos sacó el Señor. Bueno, ahorita no les vamos a dar testimonio, pero no hay tiempo. No hay tiempo, pero si se los pudiéramos contar, no creerían que somos las personas que estamos hablando ahorita delante de ustedes. Podemos ir y contar lo que Jesús ha hecho con nosotros, a los parientes y luego a la ciudad. Hay mucha gente a la que le podemos contar. Así es. Así es de que la misma encomienda del endemoniado, pues es para nosotros. Creo que es la misma encomienda, ¿verdad? Que nos deja. O sea, si Él nos hace libre, es para ir a que otras personas reciban lo mismo. Bueno, ¿qué les parece si les paso sus preguntas para que mediten? ¿Sí? No son preguntas de un examen, es nada más para ustedes mismos que se ayuden. Es una ayuda. Es una ayuda para ustedes mismos. La primera para que mediten, primera pregunta para que mediten es esta. ¿Cómo reaccionó el endemoniado cuando vio a Jesús? También la segunda puede ser, o es más bien, ¿sabía el demonio quién era Jesús? ¿Por qué? ¿Y por qué lo dices? ¿Que sí sabía o no sabía? Según tu contestación. Cuando la gente del pueblo vino, ¿cómo estaba el hombre? El endemoniado, ¿cómo lo encontraron? Y la última dice, ¿qué hizo el hombre después de que Jesús se fue? Sí, así es de que, pues, este es nuestro devocional de hoy. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga de una manera muy, muy, muy grande este día. Bye. Nos vemos. Bye.